Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Terminamos el trimestre con este tema titulado Completamente Todo y con el texto base ubicado allí en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 20. Todo este trimestre estuvimos hablando acerca de diferentes aspectos que involucran lo que es el discipulado. Sin embargo, comenzamos con la Gran Comisión y terminamos con la Gran Comisión también. De hecho, este último mandato de Jesús para la iglesia, si vos la analizaste, vas a dar cuenta que cada frase es en realidad una pequeña receta para una iglesia saludable. Se habla de que todos debemos ir, hay un plural, deberíamos ir a todas las naciones, o sea, hay objetivos específicos, deberíamos enseñar todas las cosas, o sea, deberíamos tener justamente una estructura, un plan de cómo vamos a hacer esto. Tenemos toda la autoridad del cielo y siempre estará con nosotros el Espíritu Santo. Por otro lado, también esta palabrita siempre nos tiene que dar una idea de que es hasta el fin de los tiempos. Si te das cuenta de que estamos en los últimos tiempos, así que la iglesia del Señor tiene que realmente saber en qué tiempo está actuando para de esa manera poder dar las prioridades necesarias en todo lo que hace. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos presenta la hoja de ruta que Jesús estableció para su iglesia que estaban haciendo. De hecho, todo el libro se desarrolla en base a esta estructura, esta dirección de comenzar la obra en Jerusalén, pasar a Judea, Samaria y llegar al resto de la tierra. Tenemos algunos relatos interesantes, de hecho todo el libro es interesante, pero estos relatos en particular nos muestran en el capítulo 8, por ejemplo, un Felipe que está queriendo alcanzar a un etíope, de hecho lo alcanza. Tenés a Hechos 9 que nos presenta a Saulo alcanzado primero por Jesús y como que se le termina de encontrar a través del ministerio de Ananías. Tenés un Hechos capítulo 10 que nos presenta a Pedro encontrándose con Cornelio y llevándole el evangelio a este gentil. Y bueno, podríamos seguir avanzando y encontrar incluso algunos paralelismos con relatos de Génesis, que es lo que hace la lección. Yo quiero quedarme sola con algunos de estos conceptos. Por ejemplo, cuando ves la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, te encontrás con la humanidad que tiene que separarse porque ahora ya hablan idiomas diferentes y no se entienden. Sin embargo, en Hechos capítulo 2 tenés a un Espíritu Santo que rompe todas las barreras establecidas por los idiomas y provee los medios para que el mensaje pueda llegar a todos sin importar cuál era el idioma que hablaban. Tenés a un Abraham en Génesis capítulo 12, digo bien, que Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy vos y yo, como parte de este Israel espiritual, continuamos con esta misión y llevamos este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, más aún en los tiempos que estamos viviendo. La gran pregunta es, ¿realmente estamos haciendo eso? Volviendo a lo que es el proceso del discipulado, la lección nos está obligando un poquito a repasar todo lo que vimos durante el trimestre y, por ejemplo, hablamos de un poquito lo que es la evaluación del proceso del discipulado en la iglesia local, pero me refiero a esa iglesia sí, a donde vos y yo vamos cada sábado y donde somos parte de la vida cotidiana. Cuando hablamos de evaluar para identificar problemas en el proceso del discipulado, se nos sugieren algunas preguntas que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ¿realmente consideramos a las personas como los instrumentos principales del discipulado o más bien estamos enfocados en programas? Para que lo pienses, ¿el objetivo del discipulado será alcanzar la semejanza con Cristo o sencillamente consistirá en el crecimiento numérico? ¿Será que realmente tenemos comunión con Dios? ¿Está la iglesia realmente entrenando a sus miembros para que sean pescadores de almas? ¿En qué momento se manifiesta la abnegación en nuestro diario caminar con Cristo? Y hay muchas otras preguntas más que deben servirnos justamente para ver en qué condiciones estamos. ¿Por qué? Porque puede ser que tu iglesia o mi iglesia esté, por ejemplo, en una situación en la cual tenemos muchas actividades, digo bien, pero de repente el testimonio personal de los miembros no está tan fortalecido y entonces no estamos viendo resultado por eso. O también podemos tener una situación en la cual de repente tenemos mucha ganancia de miembros, pero no estamos formando discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, todos los años tenemos la misma ganancia, entre comillas, pero el número de miembros nunca aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos mucha apostasía también. O puede ser incluso que tengamos muchos interesados, porque estamos haciendo muchas actividades, estamos llegando a las casas de las personas, estamos generando interés, pero no estamos teniendo resultado. ¿Por qué? Porque quizás tengamos que fortalecer esa partecita de la cosecha, cómo tomar decisiones y cómo hacer que la gente acepte a Jesús como su Salvador. Así que no olvides esta palabra, que no es mala, evaluación. Evaluar para saber qué debilidades tenemos y qué cosas debemos fortalecer para hacer mejor o desarrollar mejor la misión que el Señor nos encomendó.
Colosenses 1 es un capítulo maravilloso realmente, y a partir del versículo 9 nosotros tenemos lo que fue nuestro texto base de la semana, pero también se nos comienza a mostrar un concepto interesante, que es el concepto de totalidad. Fíjate que se habla de toda buena obra, toda inteligencia, toda sabiduría, se habla de frutos, en fin. Luego se pasa a hablar de Jesús, y cuando se habla de la preeminencia de Cristo nos damos cuenta de que se mire por donde se mire, por arriba, por abajo, por el costado, Cristo es todo. Todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. Él es el que dirige todo, Él es la plenitud de la divinidad, en fin. No hay nada que pueda superar a Jesús. Y esto te tiene que dar una pauta en todo lo que hagamos como hijos de Dios. Cristo tiene que ser el centro. Me encantó una parte aquí de la lección que te quiero leer justamente por eso. Además del crecimiento de la iglesia, de los programas de discipulados y los objetivos del evangelismo, la simple pregunta es si hemos hecho de Jesucristo el Señor de todas las cosas. Así que reflexiona en esto, que esto te ayude ya con la evaluación que estás haciendo de lo que la realidad de la iglesia local, de tu propia realidad, y de esa manera puedas tomar decisiones para continuar en la obra de salvar más almas para el Señor. Como siempre, nuestra lección termina con una cita de los escritos de Elena de White. Específicamente hablamos de En los lugares celestiales, página 299. Te animo a que busques la cita completa, que está muy buena, pero yo quiero leerte este último párrafo. Qué maravillosas lecciones aprenderemos como resultado de la constante dependencia en la eficacia de Cristo. O sea, nosotros tenemos una misión para realizar, que es la de salvar a la mayor cantidad posible de personas para el reino de los cielos. Para eso entramos a esto que es el proceso de discipulado. Vos y yo tenemos que primeramente ser discípulos de Jesús para luego discipular a otras personas. Ahora, el Señor va a venir, querramos o no. Él nos está dando la oportunidad de participar en esta obra tan linda. La pregunta que te hago es esta: ¿querés participar? ¿Querés ser un discípulo de Jesús y querés ganar o formar a otros discípulos para el reino? Medita en esto, orá y toma una decisión. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.